Para dibujar el detalle del cajón hay que tener en cuenta en primer lugar que como cualquier otro dibujo va a tener en este caso un alzado y un perfil. El perfil lo voy a dibujar mirando el mueble evidentemente desde el lado izquierdo. Para dibujar este detalle lo que tengo que hacer en primer lugar es aislarlo del resto del mueble. En este caso voy a eliminar la parte de delante, es decir, la parte que he sombreado de gris la elimino. Y me quedaría con este perfil. Ahora voy a eliminar la parte de abajo. Igual, le doy un corte y me quedo con esta parte de aquí. Y este perfil es lo que tengo que dibujar, que sería lo mismo que he dibujado antes en el mueble, al dibujar el corte del perfil, pero más ampliado y con más detalle. No obstante, como va a ser muy grande, también lo que voy a hacer es cortarlo por la mitad y luego juntar la parte de delante y la parte de detrás. Para dibujar esto, lo que hago es, en primer lugar, elimino la parte del medio, es decir, la parte que aquí es sombreado de gris. Me quedaría algo así. A continuación, para que me ocupe menos espacio, lo junto. Me quedaría eso. Y para dibujarlo, lo dibujaríamos así. La pata que me queda por detrás la puedo dibujar o la puedo quitar. Veríamos la tapa que empieza aquí y termina aquí. La trasera del cajón, el frente del cajón, el frente postizo, el fondo del cajón que empieza aquí en la ranura y termina aquí atrás del todo. Y aquí al dibujar esto ya en el detalle sí veríamos y habría que dibujar bien la cola de Milano. La base del cajón donde apoya y todo lo verde por detrás sería el costado del mueble. Evidentemente esto habría que dibujar las líneas de corte y rayado todo ya, indicando qué material es, tanto los tableros como los cajones que son de madera. Y el fondo del cajón lo voy a hacer de contrachapado. El frente del cajón lo voy a hacer en el mismo material en el que haga la puerta, que va a ser con un tablero de 16 milímetros. Finalmente, para realizar el alzado del detalle del cajón, voy a dibujar el lateral de la derecha. Me imagino igualmente un corte, elimino ese corte y ahora lo veo de frente. Al igual que antes, la pata la puedo dibujar o la puedo quitar. Y veríamos la tapa del mueble, la base del cajón donde apoya, el costado del cajón, el fondo y el costado del mueble. Aquí habría que dibujar las galletas de ensamblaje y eso sería el perfil del detalle del cajón. Acabamos de ver cómo es el detalle del cajón, no obstante lo vamos a repasar. Se trata de dibujar por un lado el perfil, que sería ampliar lo que hemos dibujado en el croquis del corte del perfil, solamente que como lo vamos a hacer más grande, vamos a cortar por aquí y por aquí y luego lo vamos a juntar todo. Y por otra parte se trata de dibujar esta parte del alzado, de tal manera que vamos a tener por una parte un detalle del alzado del cajón y por otra parte el detalle del perfil del cajón. Lo vamos a hacer más grande para que todo me quepa en un folio. A la hora de determinar qué medida voy a usar para dibujar esto, puedo hacer dos cosas. Puedo tener en cuenta, tengo que fijarme que el hueco del cajón son 120 y que cada grueso son 16. Entonces, si yo tengo en cuenta que cada punta de lápiz sean 16, me ahorro mucho trabajo porque directamente le voy a dar 16 a cada grueso. Y ahora, si me doy cuenta y me fijo que 120 entre 16 son 7,5, pues el hueco del cajón le voy a dar 7 puntas y media. Lo puedo hacer así, o puedo hacer otra cosa, y es considerar que la punta sean 15, y entonces entre 15 y 16 básicamente es lo mismo, y que 120 entre 15 son 8, y en este caso le daría 8 puntas al cajón. En definitiva, viene a ser básicamente lo mismo, solamente que si lo quiero hacer más preciso, considero que son 16 y el hueco del cajón 7 puntas y media. Y de otra forma, considero que son 15, le doy 8 puntas al cajón y solamente que los costados me van a salir un poquito más finitos, pero básicamente va a ser lo mismo. Yo voy a considerar que son 16. Para empezar a dibujar, tengo ya marcado el cajetín y lo voy a dibujar todo en esta posición. Para empezar a dibujar, trazo aquí abajo una línea que me va a determinar el hueco de abajo, trazo otra línea por aquí y ahora empiezo a darle
las puntas del lápiz. Entonces, de aquí para arriba tenemos en primer lugar el grueso de la base del cajón. Ahora le meto el hueco del cajón, que eran 120 y he decidido que sean 7 puntas y media. Entonces, 1, 2, 8, 7 y media. Finalmente le doy otra punta. Estas dos líneas que ahora apretaré van a ser la base del cajón y esa la tapa del mueble, con lo cual el hueco del cajón me queda aquí dentro. Lo voy a apretar, pero no mucho, porque luego tengo que borrar. Ahora, de aquí para allá, lo que le voy a dar va a ser ya el cajón. Entonces, por aquí va a venir el costado del mueble, le doy 16 del costado del mueble y otro 16 del costado del cajón. Lo repaso un poquito. Ahora, aquí tengo que borrar la parte de dentro de las líneas porque la tapa me llega hasta aquí y la base del cajón llega hasta aquí. Entonces, las líneas a partir de aquí sobran. Y luego, por aquí también las voy a borrar porque aquí ya vendría luego el perfil. Igualmente, el costado del cajón no llegaba hasta arriba, se quedaba a 3 milímetros. Entonces, si yo aquí considero que estos son 16 y lo divido en 5 partes iguales, aproximadamente, cada parte va a ser unos 3 milímetros. Con lo cual, puedo tirar por aquí. Y este es el costado y esta línea que ven que viene por aquí me está indicando que esta es la trasera del cajón y también está separada a 3 milímetros de la parte de arriba. Aquí abajo vendría el fondo del cajón. Y recordáis, yo por abajo le había dado 16, con lo cual vendría por aquí. Si ahora le vuelvo a dar 16 y lo divido en 4 partes iguales, la última parte serían 4 milímetros. Entonces, esto sería el fondo del cajón. Y yo he decidido que entre hasta la mitad, es decir, 8 milímetros. No obstante, si queréis que entre unos 5 milímetros, sería dividir esto en 3 partes iguales. Yo ya digo que lo he hecho hasta la mitad. Únicamente me quedaría dibujar las galletas que se dibujan aquí. ¿Cuál es el grueso de las galletas? El grueso de las galletas son 3 milímetros. Si yo tengo en cuenta que aquí he dejado 3 milímetros, pues tengo que respetar que aproximadamente sea igual que eso. Y que vayan en el medio. Por un lado entran igual que por otro, aquí abajo igual. Borro lo del medio. Borro por aquí. Y finalmente me queda dibujar la línea de rotura, que hay que dibujarlas finitas. Empiezo con la tapa, dejo el hueco que hay de separación entre cajón y tapa. Cuando me encuentro con el fondo, lo que voy a hacer es romper el fondo aparte, que se vea discontinuidad entre este y esto, que se vean que son líneas distintas, y esta seguir por abajo. Luego, cuando me encuentro con la base de donde apoya el cajón, igual, rompo y sigo aparte. Muy importante, las líneas estas tienen que ser muy finitas, mucho más finas que todas estas líneas que tengo por aquí. Tiene que verse claramente la diferencia entre una y otra. Y finalmente lo que tengo que hacer es sombrearlo. Para sombrear todo el corte voy a emplear el patrón que representa el tipo de material. Entonces, como todo esto es aglomerado, menos el fondo que es contrachapado y las galletas que es de madera prensada, pues entonces voy a empezar a usar este símbolo que son 3 rayas que me está indicando que ese tablero es de aglomerado. No hay que hacer todo, no es necesario, se puede hacer pero lleva mucho tiempo. Lo que vamos a hacer solamente es el borde de las piezas.
He sombreado con el patrón que me representa el aglomerado todos los tableros, que serían la tapa del mueble, el costado, la base donde apoya el cajón y el costado del cajón. Luego, con líneas perpendiculares, esto que es el contrachapado del fondo, y luego las galletas las he intentado representar con el corte transversal de la madera, aunque también se puede hacer con un patrón a 45 grados. Aquí a continuación voy a empezar a dibujar el perfil. Voy a empezar de aquí para allá. Aquí voy a dibujar la parte de atrás del mueble y aquí la parte de delante. Si recordáis, aquí va la trasera del mueble, que la hemos hecho en un tablero de 5 milímetros. Entonces, le hemos dejado aquí 15. Si hemos dicho que estos son 16, pues entre 15 y 16 le damos aquí. Si acaso le quitamos muy poquito, y eso serían 15. Ahora, si le vuelvo a dar otros 16 y lo divido en 3 partes iguales, pues este primer grueso sería la trasera del mueble. De la trasera hacia atrás hay que borrar todo. Igualmente, la trasera vamos a decidir que entre 5 milímetros, con lo cual entraría hasta una tercera parte de él. La tapa la tapa del mueble llevaría una canal de 5 milímetros, evidentemente. A continuación dibujaríamos aquí la trasera del cajón. Y la trasera del cajón iba separada 1 centímetro. ¿Qué puedo hacer? Marcarle la punta, que serían 16, dividirla en 3 partes, y 2 partes aproximadamente sería 1 centímetro. No obstante, yo aún lo tengo aquí marcado de antes, de cuando he dibujado la trasera. Y eso viene a ser 1 centímetro. A partir de aquí vendría la trasera. Ahora, la trasera del cajón tiene 16 milímetros, con lo cual cojo la punta de 16 y le doy 16. Y si recordáis, la trasera no llega hasta arriba del todo. Llega justamente estos 3 milímetros que le he dado aquí en el alzado. Entonces, estos 3 milímetros me los puedo empezar a traer aquí porque me va a servir para luego todo. Igual puedo ya copiarme hacia allá el fondo. Y en este caso, la trasera llega justo hasta el fondo, no pasa por debajo. Aquí voy a dibujarle las colas de Milano. Para dibujar las colas de Milano, si os acordáis, lo que se hacía era coger un lápiz, marcábamos de más y según el número de colas que quisiéramos dibujar empezábamos a darle. En este caso me han salido 4, 1, 2, 3 y 4. Le doy la vuelta al papel y ahora empiezo de arriba hacia abajo. Siempre he empezado desde abajo del todo, ¿vale? Porque aquí empieza el costado y las colas empiezan desde el costado. Me lo traigo todo aquí y lo voy marcando. Y ahora, si recordáis, me ha salido esto, que serían unas colas rectas, no serían de Milano. Y lo que le voy a dar aquí dentro es siempre un poquito hacia abajo y hacia arriba, pero siempre lo mismo, y muy poquito, ¿eh? Y ahora voy a trazar aquí estas líneas, pero van a ser líneas discontinuas. Lo voy a borrar todo un poco para que ya luego me quede de forma definitiva. Esta última línea sí se ve. ¿Por qué? Porque estas líneas son discontinuas al estar la trasera del cajón. Entonces no estoy viendo las líneas, pero a partir de aquí, que la trasera ha terminado, sí puedo empezar a ver ya el trozo de cola de Milano que me ha quedado, que sería del costado que está por detrás. Y esta sería la parte de atrás. La parte de adelante es muy parecida. Este sería el frente del mueble y hacia adentro le doy el frente del cajón, que son 16, y hacia afuera el frente postizo del cajón, que son otros 16.
Borro la parte del medio y marco lo que me interesa. Me he quedado con la trasera del mueble, que tiene la canal aquí arriba en la tapa del mueble. Esto es la tapa del mueble, que he roto la parte de detrás con la parte de delante. Ahora dibujaré la línea de rotura. La base del cajón, donde apoya, que empieza aquí, la rompo aquí, y esta es la parte de delante. El fondo del cajón, que llega hasta atrás del todo. En el frente le he hecho una canal, el frente del cajón, el frente postizo. Muy importante. Si recordáis, el frente postizo tapaba 7 milímetros. Si estos son 16, tiene que tapar hasta un poquito menos de la mitad. Y aquí ocurría que en la vista del alzado y del perfil lo dibujábamos todo como si fuera continuo. Bueno, pues aquí hay que dejarle un par de milímetros. Un par de milímetros, a lo mejor esto representa un poquito más, pero bueno, es algo simbólico. Quiere decir que está separado uno de otro. Aquí sí lo vamos a dibujar, a diferencia de las vistas. Me queda dibujar la línea de rotura y aquí me queda dibujar las colas de Milano. Para dibujar las colas de Milano voy a hacer lo siguiente. Ya que lo tengo marcado aquí, me lo voy a ir trayendo aquí. E igual que antes he hecho, dándole aquí dentro un poco hacia abajo y hacia arriba, voy a hacer lo mismo. Voy a ir marcando hacia adentro siempre, hacia abajo y hacia arriba, siempre dentro de la cola. Y a continuación lo que hago es unirlo de esta manera. En este caso la cola de abajo, a diferencia de la de atrás, que se ve este trozo, aquí no se ve porque todo el frente del cajón me está tapando las colas. Me quedaría algo así. Voy a sombrearlo. Para sombrearlo tengo que sombrear solamente la tapa, aquí y aquí, la base del cajón, aquí y aquí, y luego la trasera del cajón, el frente del cajón, el frente postizo, la trasera del mueble, el fondo del cajón, estos dos últimos que van en contrachapado, y el trocito que se ve de la puerta. Y esto sería el sombreado. Tenemos por aquí la tapa del mueble, hemos partido la mitad para poder juntarlo, el hueco que hay entre la tapa y el costado del cajón y la trasera del cajón, que se quedan ahí a unos 3 milímetros, la trasera del cajón, que se queda justo hasta el fondo y que me está tapando las colas de Milano, con lo cual las colas de Milano tengo que dibujarlas discontinuas. La trasera del mueble, y hay una separación aquí de 1 centímetro, la trasera de 5 milímetros y aquí el costado del mueble que se ve por detrás. La base del mueble que llega justo hasta la trasera y por delante estoy viendo el frente del cajón, que tenemos aquí una canal donde se aloja el fondo, y el frente postizo que llega justo y me está tapando el grueso de la tapa, y aquí abajo también me está tapando la mitad del grueso de la tapa. Como aquí me deben sobrar un par de milímetros porque cubre 7 y la puerta son otros 7, le dejo aquí un poquito, lo que me dé el lápiz.
y lo he estado sombreando todo con el símbolo. Todo esto que va en aglomerado, pues aglomerarlo del medio lo puedo sombrear o no, pero bueno, como es mucho lo dejo. Esto que es contrachapado y esto contrachapado. Y esto sería este croquis. Le voy a colocar algunas medidas, no todas, para que vosotros acabéis de colocar el resto. He colocado aquí 120, que es el hueco del cajón. Y aquí he aprovechado de tener una línea para decir que estos son 16 y este otro 16. Aquí he tirado otra línea entera y he aprovechado para decir que este tablero es de 16, que este hueco son 16, que este fondo son 4, que este hueco son 3 y que este tablero son 16. Me quedaría por tirar aquí una línea e ir marcando todas estas medidas. Este sería el croquis número 5. Mesita auxiliar, detalle del cajón. Pondríamos el nombre y la fecha. Croquis número 5. Mesita auxiliar, detalle del cajón.